Muchísimas gracias. Es un enorme placer estar aquí en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, soy Alberto del Castillo, soy investigador del Instituto Mora y vamos a presentar un libro, ¿no? Es una edición bilingüe en español y en tzotzil que lleva por nombre Antzetik Tazoyep local Xuxna Holontal, que en español significa Las mujeres de Soyep, fotografía y memoria. Lo voy a circular el ejemplar porque es un libro digital para que lo puedan ver y lo puedan apreciar. Es una edición bilingüe a cargo del Instituto Mora y el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. De manera que eso nos llena de orgullo. Bueno, hay varias cosas que quiero platicarles sobre este libro. Voy a aprovechar un PowerPoint para ir viendo algunas de las imágenes, ¿no? Y lo primero que tengo que decirles es que se trata, por un lado, de un trabajo de historia reciente. Es un trabajo importante de historia reciente que reconstruye un episodio en particular que es la defensa del territorio, ¿no? Una defensa de su territorio por parte de un grupo de valientes mujeres que se enfrentan al ejército mexicano un 3 de enero de 1998. Y bueno, es un episodio muy importante que tiene que ver con el zapatismo, que tiene que ver con la defensa de las comunidades indígenas, de su propia cultura, porque se están enfrentando al ejército mexicano que está avasallándolas y que está entrando a su territorio. Entonces esas mujeres detienen el avance del ejército y esto marca como una diferencia importante. Es un capítulo de nuestra historia reciente que ahí me toca en este libro recrear, sobre todo a partir de la historia oral, ¿no? Y vamos reconstruyendo qué fue lo que ahí ocurrió, ¿no? Porque pensamos que es un detalle, que es un episodio súper importante para esta historia mexicana que tiene que recuperar también, ¿no? El valor de sus comunidades indígenas. Todo esto enmarcado, obviamente, dentro del contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuestión que, como todos sabemos, ocurrió el 1 de enero de 1994. Estamos en ese contexto y es un poco lo que quisimos recrear, un episodio realmente importante de esta historia de los últimos años. Pero no es solo eso, digamos, esto es una parte del libro. La otra parte tiene que ver con la biografía de una fotografía. ¿Sí? Es una fotografía muy importante que ustedes pueden apreciar en el PowerPoint, que muestra el momento en el que estas mujeres se levantan en contra del ejército. Es una fotografía que tiene un autor que se llama Pedro Valtierra, uno de los fotógrafos más reconocidos en México y en América Latina en los últimos 40 años. Y es una fotografía que también tiene una historia muy particular. Es una fotografía que le da la vuelta al mundo, que primero es publicada en un periódico de circulación nacional, el periódico La Jornada, y que posteriormente obtiene distintos premios y reconocimientos a nivel nacional, a nivel iberoamericano, obtiene el premio Rey de España, que es un premio que le permite darle la vuelta al mundo, convertirse en una referencia importante para el movimiento zapatista. Estamos hablando de 1998. De manera que el hecho de haber obtenido ese premio convierte a esta foto en una foto icónica. Es una foto que recrea, digamos, este imaginario de la memoria colectiva. Desde ahí entonces se hizo necesario
en este libro, trabajar sobre esa fotografía y reconstruir la biografía de la foto. ¿Qué significa eso? Significa tratar de entender quién tomó la foto, en qué contexto la tomó, ¿no? Cómo fue circulando y de qué manera distintos sectores políticos y sociales en México, pero también en Francia, en Europa, ¿no? En el resto del mundo, fueron leyendo esta fotografía, que es un poco la que estamos viendo en la imagen del PowerPoint. Y es una fotografía que da para todo. Es una fotografía que naturalmente para todos los sectores de izquierda, encabezados por gente como Elena Poniatowska, ¿no? Nuestra escritora, que ha externado su opinión, digamos, sobre esta imagen, y para ella y para este sector de la izquierda, podríamos decir que esta fotografía representa el emblema de la resistencia de los pueblos indígenas frente al poder militar, ¿no? Es toda una línea muy interesante para poder tratar de entender esta imagen. Pero es una imagen que no solamente le sirve a la izquierda y a estos grupos que tienen esta crítica respecto al poder. Es una imagen que también le sirve a la derecha, que también le sirve al ejército y a los asesores del ejército mexicano en su momento. Estamos hablando de 1998, porque para estos sectores del ejército, si ustedes se dan cuenta en la fotografía, un poco lo que ellos plantean es que la fotografía nos habla bien del ejército mexicano, porque nos hablan de la tolerancia del ejército mexicano con este soldado que está resistiendo la agresión de la mujer y que no la está golpeando, no está replicando a esa violencia. Entonces, desde este punto de vista, ¿no? Del ejército, esto no podría ocurrir en otro lugar de América Latina. Desde luego, esto no podría ocurrir en Guatemala, no podría ocurrir en Centroamérica, en Chile, ¿no? Donde hay una respuesta muy violenta de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que dice el ejército, en este caso para México, es que esto no ocurre porque el ejército mexicano es un ejército popular que viene de toda una tradición, que es la Revolución Mexicana. Bueno, como verán, una fotografía da para muy diversas interpretaciones. Lo que yo abordo en este libro es un poco esa historia, un poquito para comunicarles cómo nos podemos acercar al mundo de las fotografías, cómo leer una fotografía, cómo interpretarla y cómo enterarnos, ¿no? De un capítulo importante de la historia reciente de México, que tiene que ver con este levantamiento zapatista, que por cierto, en unas cuantas semanas vamos a conmemorar los 30 años del zapatismo. Todo el mundo va a empezar a hablar del zapatismo, entonces es importante ver desde dónde estamos hablando, cuáles fueron sus aportaciones y realizar también como toda una valoración, ¿no? del zapatismo. Bueno, vamos a ver algunas imágenes del PowerPoint para ir viendo. Una cosa que quiero decirles de este libro es que es un libro digital. Es un libro digital que ustedes pueden bajar de manera gratuita en el repositorio del Instituto Mora, en la página del Instituto Mora y en la página del CESMECA, que es el Centro de Estudios Superiores sobre México y Centroamérica de Chiapas. Ahí pueden ver el enlace, ahí lo pueden bajar de manera gratuita. Está hecho para eso, para que pueda circular de la manera más amplia posible. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la gran novedad, digamos, de este libro ahora es que viene con una edición bilingüe, donde obviamente lo pueden consultar en español, pero también va dirigido, ¿no? Para todas aquellas personas hablantes del idioma tzotzil, que es el idioma de estas comunidades indígenas que están retratadas en esta fotografía. La idea es acercarnos también a ellos, que tengan su propia lectura y que tengan su propia crítica, ¿no? De lo que se está escribiendo
sobre estas comunidades, en este caso desde la Ciudad de México, que puede ser muy acertado y a lo mejor no. Entonces vamos a ver ese diálogo, cómo se va dando. Esa es, digamos, la aportación de esta edición del Instituto Mora y del CESMECA. Algunas cosas que les puedo platicar sobre esto, es que es parte, digamos, de un proyecto editorial. Es un proyecto editorial que ahora estamos presentando en Tzotzil, que se acaba de presentar en portugués por parte de la Fundación Getúlio Vargas, se acaba de presentar en italiano por parte de la Universidad de Milán. De manera que, bueno, esta es la idea, tener como una circulación tanto a nivel local como a nivel internacional. Y bueno, algunas cosas para que podamos entender qué es lo que viene, ¿no?, en el contenido del libro. Una primera cosa que tendríamos que preguntarnos de una fotografía es por su autor. ¿Qué pasa con el autor? ¿Quién es el autor? En este caso lo tenemos muy bien identificado. Es un autor muy importante que se llama Pedro Valtierra, que quizás algunos de ustedes conozcan. Es un fotógrafo que tiene una trayectoria y una resonancia muy importante en América Latina. Y bueno, con Pedro Valtierra tuvimos la oportunidad de armar toda una exposición hace algunos años ya en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ahí pudimos recuperar toda la trayectoria de Pedro, ¿no? Y en ese trabajo museográfico es donde descubrimos esta fotografía, que nos parece que es una fotografía que puede funcionar entonces como un punto de referencia importante. Ahí está la figura de Pedro Valtierra, muy pensativo, ¿no?, cuando lo tomamos para esta exposición. Y bueno, vienen algunas de las imágenes de Valtierra. Y esto es interesante porque Valtierra es un fotógrafo que ha producido fotos icónicas que forman parte de nuestra memoria colectiva. Algunos de ustedes se acordarán de esta fotografía de estos mineros, ¿no?, de Real del Monte, que se desnudaron en 1985 para protestar por sus condiciones de trabajo. Hoy estamos acostumbradísimos a que todo el mundo se desnuda como una forma de protesta, y qué bueno que así sea. Pero hace 30 o 40 años esto implicó toda una renovación de la protesta, ¿no? Pedro Valtierra es uno de los artífices, ¿no?, de esa visión desde el fotoperiodismo. Entonces, bueno, lo que ustedes pueden ver ahí es la foto del archivo, son las hojas de contacto, que son los negativos con los que trabajaba Pedro Valtierra. Hay que recordar que estamos hablando de la década de los 80s, del siglo pasado. Estamos a años luz de la foto digital, eso no existe todavía. La gente, los fotógrafos trabajaban con su archivo, revelaban en el cuarto oscuro. Y este es el tipo de foto con el que ellos trabajaban. Entonces, también el libro es una forma de acercarnos a esa técnica, que hoy ya parecería que está en vías de extinción, pero no es así, ¿no? Todavía es como un referente importante. Y la otra, pues, es la foto publicada, tal como se publicó en el periódico La Jornada. Entonces son los tres pasos que yo quiero dar: el archivo, la foto y la fotografía publicada, que va circulando de una cierta manera, y ahí ya vamos teniendo como una metodología para trabajar con las fotografías. De manera que el libro también se puede leer así, como un acercamiento metodológico, si queremos trabajar con la fotografía, que es algo importante. Bueno, seleccioné algunas páginas muy bellas de la edición en Tzotzil, ¿no? Es muy interesante que vamos presentando ya las fotos, pero con este contexto que le da la propia lengua Tzotzil, que implicaría como todo un salto, como ustedes comprenderán, porque traducir esto del español al Tzotzil, obra que fue algo que realizó el profesor Miquel Ruiz, pues es todo un trabajo extraordinario, ¿no? Porque pensar esto en Tzotzil y escribirlo significa prácticamente reinventar el libro. Hay muchas palabras en español que no corresponden o que no existen en el Tzotzil, en el idioma Tzotzil. Entonces aquí hubo que hacer una serie de metáforas, ¿no?,
que están presentes en el libro también. Entonces, cuando puedan bajar el libro de la página del Instituto Mora o del SESMECA, se van a encontrar con ese diálogo entre el español y el tzotzil, que es algo muy poco frecuente en este tipo de trabajos académicos, ¿no? Entonces, por ahí nos parece que es importante que puedan ir viendo esto. Y claro, cada quien lee la fotografía de estas mujeres que están resistiendo frente a los militares, cada quien lo lee de manera distinta. Cuando lo platiqué con la gente de Brasil, por ejemplo, porque el libro está en portugués, ellos tienen una larga tradición en el Amazonas, en Brasil, de resistencia frente al ejército también. Ahí tienen la fotografía de Luis Vasconcelos, otro extraordinario fotógrafo brasilero. Y entonces me pareció que ahí el libro también empezaba a funcionar como una especie de puente con otras tradiciones de América Latina, ¿no? De cómo se pueden leer este tipo de episodios que desafortunadamente son bastante frecuentes, ¿no? En todo el trabajo de represión sobre estas comunidades indígenas en el cual ya llevamos varios cientos de años, ¿no? Esto es parte de la historia reciente y ver de qué manera también resisten, también tienen un papel activo frente a esto, ¿no? Y bueno, algunas páginas en español y en tzotzil que vamos ilustrando y que me pareció como interesante. Aquí tenemos dentro de la edición otro elemento que puede ser interesante. Es una fotografía que pertenece a la tradición del fotoperiodismo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos acercamos a los grandes cambios del fotoperiodismo en México, esto es una buena idea, porque vamos a encontrar a otros autores que dialogan con Pedro Valtierra. Ya estábamos de acuerdo en que Pedro Valtierra es nuestro autor, el autor de esta imagen, pero Pedro dialoga con otros extraordinarios fotógrafos como Marco Antonio Cruz, como Fabricio León, en fin, y ahí se va creando toda una cultura visual donde se nutre la obra de Pedro Valtierra y donde tiene un sentido. Afortunadamente en México tenemos una gran tradición de fotoperiodismo, es un punto, una fortaleza de la historia reciente de México, ¿no? Y bueno, esto es algo que van a encontrar en el libro. La otra parte es, nos tuvimos que ir a unos días antes. Estamos de acuerdo que esto ocurrió la mañana del 3 de enero de 1998. Habían pasado 4 años del levantamiento zapatista, pero hay que ver qué es lo que pasaba los días anteriores al 3 de enero. Y una de las cosas que ocurrió, terribles, fue la matanza de Acteal. Una terrible matanza llevada a cabo por un grupo paramilitar, ¿no? Con el apoyo del ejército mexicano, 1997, 22 de diciembre, este grupo paramilitar masacra a 45 personas, ¿no? Entre niños, mujeres, ancianos, que estaban rezando en una capilla, ¿sí? Entonces, ¿por qué no revisamos algunas de las fotografías que nos muestran cómo se cubrió, digamos, los días posteriores a esa masacre de Acteal? Esto es muy importante porque la comunidad de la que estamos hablando es la comunidad de Soyep. Es una pequeña comunidad de Chiapas que queda a unos cuantos kilómetros de la frontera con Guatemala y queda a 15 kilómetros del poblado de Acteal. Entonces, toda esa gente que fue reprimida en Acteal huye de la violencia y la comunidad de Soyep es la comunidad que recibe a estas gentes que vienen huyendo de la violencia y de la muerte, ¿no? Entonces, se arman grandes reportajes sobre lo que ocurrió, sobre el velorio, sobre el funeral y los días anteriores también a Acteal. Yo recuerdo, algunos de ustedes recordarán, un extraordinario reportaje en Televisa del periodista Ricardo Rocha, que estuvo presente en la comunidad de Soyep unos días antes de Acteal. Fue muy impresionante porque ahí terminó el periodista. Yo nunca he visto eso, que el periodista y el camarógrafo se pongan a llorar.
de ver la situación en la que estaba esta comunidad. Bueno, esto creó, digamos, un ambiente a nivel nacional que es muy, muy importante. Es el referente para entender por qué tuvo tanto éxito y tanta circulación también la fotografía de Pedro Valtierra. Se está basando en algo que tiene una resonancia a nivel nacional, me atrevo a decir que a nivel internacional también, porque hemos comprobado con este libro y con la traducción y con la lectura la enorme importancia que tuvo esto para otras comunidades en España, en Francia y sobre todo en Italia, donde hay una relación muy directa con el zapatismo. Bueno, son algunas de las fotos de los compañeros de Valtierra, ¿no? Como José Carlos Ruiz, que tiene todo este reportaje sobre la comunidad de Soyep, y que es muy, muy importante, que también gana premios internacionales, y de nueva cuenta estamos viendo el fenómeno. Es la foto, pero hay que ver lo que acompaña a la foto, ¿no? Vamos a seguir con las siguientes imágenes. Los mapas aquí son muy importantes porque nos hablan realmente de localidades, ¿no? Que a veces es difícil ubicar, ¿no? Y que es muy importante para situar. Por supuesto, para un lector en la Ciudad de México, ya es importante ubicar el mapa. Se podrán imaginar para un lector francés o para un lector en Italia. Es absolutamente importante ubicar dónde está Soyep, de qué parte de Chiapas estamos hablando, y darle una dimensión muy importante a esa parte regional, ¿no? Entonces, eso viene incluido también en el libro. Van a ver, digamos, algunas de las fotos tal como fueron publicadas. Acá es interesante, el día anterior, nos interesó ir al día anterior de la publicación de la fotografía del periódico La Jornada, estos 24 horas antes. ¿Qué es lo que tenemos en la primera plana? Lo que tenemos ya es un grupo de mujeres que se están enfrentando al ejército, ¿no? Entonces ahí ya tenemos estos escenarios que luego se van a repetir ya en la fotografía, la más importante que analizamos en el libro, que es esta foto de las mujeres, cómo se publicó, cuáles son los criterios editoriales de la prensa, que recorta la escena, ya es una escena más vertical, y muestra a las indígenas, que son dos en realidad, si se fijan bien, no es una mujer, son dos, que se está enfrentando al militar, que está bastante sorprendido de que una pequeña mujer indígena esté tan resuelta para defender su territorio, su cultura. Es una especie de David contra Goliat, ¿no? Se está creando, digamos, esta imagen, y bueno, aquí la asimetría entre los dos cuerpos, entre los dos personajes, es muy importante. Vean el tamaño del rifle AR-15 que porta el militar, es casi del tamaño de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, estos datos son interesantes. La fotografía que aparece en la parte superior también es muy importante, esta pequeña fotografía donde aparece el presidente Ernesto Zedillo, en ese momento, con los dos secretarios, el secretario de Gobernación saliente, ¿no? Emilio Choaifet, y el secretario de Gobernación entrante, ¿no? Que es Francisco Labastida. Atrás tenemos una pintura de Benito Juárez. Entonces, esto, para que ustedes vean un poquito cómo podemos leer las fotografías, yo lo que digo en el libro es que ese Benito Juárez, que todos los mexicanos hemos sido educados bajo la figura de Benito Juárez, sabemos que es parte de la retórica oficial, es el imaginario indigenista oficial, el imaginario de Benito Juárez, ¿no? Que además fue un presidente liberal que tuvo todo un enfrentamiento, su política liberal, con las comunidades indígenas en la segunda mitad del siglo XIX, pero es el imaginario oficial. Lo que estamos viendo en la foto de Valtierra, yo sostengo en el libro, es un nuevo imaginario indígena. Se está construyendo un nuevo imaginario muy distinto del oficial. A lo largo de un siglo y medio, en la fotografía mexicana, hemos ido retratando a las comunidades indígenas.
Y casi siempre estos indígenas son vistos como un objeto, como víctimas pasivas, ¿no? Y aquí estamos viendo todo lo contrario. Son mujeres muy resueltas que están luchando de manera muy activa, de manera que aquí estamos viendo otra cara del indigenismo completamente distinta. Esto es lo que se juega, digamos, en las páginas del fotoperiodismo. Voy a revisar un par de cositas más para que podamos, si les parece bien, tener un diálogo, si tienen preguntas y tal. El archivo, otra vez, es un archivo muy importante. En el archivo podemos ver la imagen en la hilera de hasta abajo. Ahí pueden ver en la tercera foto, es la foto de la que estamos hablando, de las mujeres de Soyep. Pero ¿qué tal si tenemos todo el archivo? Toda la hoja de contactos, todos los negativos. Podemos acompañar al fotógrafo. Podemos revisar cuáles fueron las fotos que tomó antes, cuál es su secuencia. Es decir, es un elemento bien importante para entender la foto. Cuando tengamos la posibilidad de entrar al archivo del fotógrafo, pues hay que hacerlo, como en este caso, ¿no? Vamos a encontrar entonces información que es muy, muy importante. Bueno, presento algunas fotos también que acompañan a la foto famosa, ¿no? A la foto afortunada, pero también hay que ver las otras fotos donde uno puede ver ya, digamos, a las mujeres preparándose para enfrentar a los soldados. La siguiente imagen, detalles, ¿no? Como este niño que es pescado en medio ya de la revuelta, en medio ya de la resistencia indígena, y fotografías que corresponden a este imaginario histórico. Esa es una foto muy interesante de Mariana Jampolsky, otra extraordinaria fotógrafa, ¿no? Norteamericana, mexicana, de la década de los 50, los 60, contribuye, digamos, a esta reflexión para entender este imaginario indígena. Pues yo lo que pongo en el libro es, como es un libro de historia también, es importante que veamos de dónde viene ese imaginario y qué significan estas nuevas fotografías respecto a cómo alteran, cómo van a plantear otras cosas. Y decía yo, bueno, la circulación de las imágenes, ¿no? Es algo muy importante. Cada quien lee una imagen como le conviene y como quiere proyectarla, y esto pasa con la fotografía de Valtierra. Le da la vuelta al mundo. ¿Sí? Es una imagen que aparece en la portada de muchas revistas en México, en el extranjero, grupos de sindicatos, los grupos de los distintos feminismos, por supuesto, se han apropiado de esta imagen y le han dado su propia lectura, su propia interpretación. Y voy cerrando con esta, que me parece muy interesante. Esta imagen es la imagen de Valtierra. Ustedes sabrán que el EZLN, la única vez que vino a la Ciudad de México, fue en el año 2001, toda la caravana de la paz, que viene Marcos con todos los comandantes indígenas, se quedan en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se quedan ahí cerca de 10 días, y ahí Marcos, la única vez que tuvo un acercamiento con la comunidad de estudiantes, llevaba esta foto de Valtierra, la puso en el auditorio de la escuela y empezó a explicar, según él, en qué consistía el zapatismo. Para mí, saber eso y entrevistar a varios de los que estuvieron ahí, o sea, hacer historia oral también con eso, fue muy importante porque ahí fue donde yo confirmé que esta era la foto del zapatismo, ¿no? El propio vocero, o el vocero en ese momento más importante del zapatismo, la está utilizando para dar como toda una síntesis del movimiento. Y bueno, termino con esta escena de una pintura, porque cuando yo escribí este trabajo, sentía como que me faltaba algo, ¿no? Y un poco lo que me faltaba era conocer la comunidad de Soyep, porque yo había escrito todo esto desde la Ciudad de México, muy cómodo, en mi oficina, perfecto, pero ¿qué pasaba con este lugar que yo no conocía? Entonces fui a verlo, ¿no? No fue fácil, porque es una comunidad muy pequeña,
que no aparecían los mapas, pero había que ir a San Cristóbal de las Casas, había que ir a Acteal, donde fue la terrible matanza, y ahí me indicaron, sí, Soyep es un pueblito que queda a 15 kilómetros. Entonces fue ubicar dónde estaba el pueblito, con la gente que hablaba tzotzil, que no hablaba español, pero que me señalaba como para dónde ir. Ahí fue mi primer encuentro, digamos, con el tzotzil directo. Y llegué al pueblito, que es una ranchería, como de 15 o 20 casas, donde están estas láminas de zinc, ¿no? Y esta pintura sobre un retablo de madera, que es una pintura muy popular. Es una pintura que ya vieron ustedes la foto, es una pintura que evidentemente está basada en la fotografía. Quizá podemos ver la anterior, que ahí se pesca más. Está basada en la fotografía. Son las mujeres que están sobre los militares, ¿no? Y al lado hay una cartela con una serie de letras que son las comunidades que le están agradeciendo a la comunidad de Soyep haber aceptado a los refugiados. La comunidad de Los Chorros, la comunidad de Puebla, son varias que mandaron a hacer ese retablo. Este retablo funciona como funcionan los exvotos, que son estos retablos populares, ¿saben? Que uno tiene una enfermedad, una desgracia, lo que sea, le agradece a la Virgen de Guadalupe, le agradece a Dios, y escribe el artesano, el milagrero, escribe en qué consistió la enfermedad, en qué consistió el milagro. Esto tiene la misma estructura. Lo que estamos viendo es un exvoto, es una acción de gracias, ¿no?, que le dan a la comunidad de Soyep. Entonces, para mí fue muy interesante saber, platicar con la gente de Soyep, darme cuenta a la hora de platicar con ellos que no conocían la fotografía, nunca habían oído hablar de Pedro Valtierra, de manera que ese dato es importante. Cuando yo regresé a la Ciudad de México, lo primero que hice fue hablarle por teléfono a Pedro Valtierra y decirle: Pedro, eres muy afortunado porque tu foto se convirtió en pintura gracias a la cultura popular, porque la gente ahora en Soyep recrea los hechos de Soyep, no basada en la fotografía, sino basada en la pintura. Entonces, la foto que se convierte en pintura, pero esta pintura, ya para cerrar el círculo, esta pintura va a desaparecer, porque está expuesta al deterioro ambiental, etcétera, etcétera. Es previsible que dentro de 15 o 20 años no exista más. Lo único que vamos a tener es la fotografía. Entonces regresamos al mundo de la fotografía. Bueno, de esto habla este libro, ¿no?, que, insisto, pueden bajar de manera gratuita en la página del Instituto Mora y en la página del CESMECA, el Centro de Estudios Superiores sobre México y Centroamérica. Ojalá puedan hacerlo. Si les interesa entrar ya al contenido, y bueno, este fue el sentido de haber escrito este libro para todos ustedes. Muchas gracias, y creo que tenemos todavía, ¿no? Tenemos unos minutos, y si hay preguntas, por favor, adelante. Por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, o sea, entendiendo que le quiso dar prioridad a la comunidad, ¿cómo surgió esta idea de poner primero toda la publicación en tzotzil y después en español? Porque generalmente cuando hablamos de ser inclusivos en cuestión de materiales, se hacen las traducciones, ¿no? Pero en esta ocasión primero se dio la prioridad a la lengua. Gracias. Buenísimo, muchas gracias por la pregunta. Mira, esto fue una decisión que tomamos con la gente del CESMECA, que son los que se encargaron, ¿no?, editorialmente, ¿no?, de hacer la compaginación
del trabajo, hubo dos equipos, la parte del CESMECA y la parte del Instituto Mora, un trabajo conjunto con ACID, ¿no? Que se fue haciendo. Pero la gente de allá es la que estaba como más, ya en términos de la formación editorial y todo esto. Y claro, hubo un momento en que se toparon con esto y llegamos a la conclusión, cuestión en la que estuvimos todos de acuerdo, con la gente del CESMECA y con la gente del Mora, estuvimos de acuerdo en que este libro ya se había publicado, una primera versión, se había publicado por parte del Centro de la Imagen, en español, en el 2012. Ganó un premio de ensayo de historia sobre la fotografía y el premio fue de parte del Centro de la Imagen de publicarlo. Agotadísima ya la exposición. Entonces, bueno, a partir de eso decidimos como replantear una serie de cosas, actualizarlas, y entonces nos dimos cuenta que la novedad de esta nueva edición no era el español, la novedad era el Tzotzil, que por primera vez se planteaba en Tzotzil. Entonces, que eso tendría que ser el anuncio, ¿no?, para el lector, de que lo que estás viendo, ¿no?, una aportación muy importante es que viene en Tzotzil y va primero en Tzotzil, ¿no? De manera que, bueno, fue un poco el criterio. Se respetó mucho la compaginación, ¿no?, para que la parte del español también coincidiera, ¿no? Trabajamos mucho con el traductor. Esto fue algo muy importante porque, como ustedes comprenderán, desde la Ciudad de México es muy poco lo que uno puede saber sobre el idioma tzotzil, pero la gente ahí en el CESMECA, ¿no?, magníficos antropólogos, ¿no? Quiero mencionar sobre todo a la antropóloga Mónica Aguilar, que fue fundamental, ¿no?, una investigadora muy destacada del CESMECA, que se dio a la tarea también de ubicar en todo este mundo del tzotzil. Encontramos a varios traductores, encontramos al profesor Enrique López, que es una de las referencias del tzotzil, y con el traductor que habíamos conseguido empezamos a trabajar. Lo revisó el doctor López y dijo, perfecto, va muy bien, porque cada comunidad del tzotzil tiene su propia versión del idioma. Y nosotros tuvimos que llegar con el traductor a una visión más o menos neutral que pudiera ser útil para todos. Entonces, ahí hay como todo un trabajo, sobre todo los antropólogos allá, que nos fueron como monitoreando todo este proceso. Pero la idea entonces fue darle como prioridad a la presentación de esta nueva edición en la lengua tzotzil, cosa que es poco frecuente, según nos platicaba la gente del CESMECA, es más frecuente para la literatura, para los trabajos de poesía, pero trabajos académicos hay muy pocos traducidos al tzotzil, y queremos que esto sirva un poquito como avance de otros trabajos académicos que permitan ese diálogo, ¿no? Por ahí va un poco la inquietud. Sí. Aprovechar lo también que está aquí presentando para preguntarle si después de haber hecho todo este trabajo estaba consciente del impacto que esto tiene en materia de derecho a la memoria de estas comunidades, derecho a la memoria y derecho a la cultura también. ¿Qué opina sobre el trabajo que hizo? Sí, por supuesto. Esa es la clave. O sea, esa es la intención es esa. Lo hemos platicado mucho con la directora del Instituto Mora aquí presente y con toda la gente. Este es un primer paso. Es un primer paso. Estamos imprimiendo ya algunos ejemplares, ¿no? Ya lo presentamos en San Cristóbal. Llevamos varios ejemplares impresos para dejarlos en lugares simbólicamente muy, muy importantes, ¿no? Centros de derechos humanos, universidades, en fin, para que la gente que habla este idioma, que a veces no tiene el acceso al internet, pueda ir directamente a acudir al texto y tener un diálogo con el texto. Por ahí nos pasaron cosas muy interesantes cuando fuimos
Digo fuimos porque fui con la antropóloga, con Mónica Aguilar. Fuimos a un lugar que es muy importante, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba, ¿no? Platicando ahí con la gente del Fraiba, les decíamos que era muy importante que la comunidad de Soyep en el pasado, según nosotros, había funcionado como este centro de apoyo para los refugiados, etcétera, etcétera. Y lo que nos decían es, no hablen en pasado, hablen en presente. La comunidad de Soyep hoy es un centro de apoyo a refugiados que vienen de la violencia, del narco, de todas estas calamidades que azotan a todo el país, pero en particular a Chiapas, ¿no? Entonces, esto no hizo más que recalcar la importancia de tener ejemplares ahí en esos sitios estratégicos para poder acceder a eso. Yo creo que es una parte muy importante de la memoria, ¿no? De la memoria que se tendrá que seguir escribiendo, y con este acceso directo, digamos, a la lengua, creo yo que puede tener también matices, que puede tener líneas que puedan ser importantes en un momento dado para enriquecer una memoria que tenemos que concebir en plural, como memorias, ¿no? No hay una sola memoria. Entonces, esta es la idea, por supuesto, apuntalar eso. Hemos insistido mucho en que esta es una primera etapa. La segunda etapa ya es la impresión de este libro, ¿no? De algunos ejemplares, y poderlos llevar, poder reforzar la presencia del libro en esas comunidades, por supuesto. Para eso fue hecho, para eso está concebido, ¿no? Bueno, muchas gracias.